Bueno, bienvenidos a todos y a todas a Ondo Andot, a Durangaldeko Televista. Qué días más fantásticos nos toca vivir, porque tenemos un calor fantástico. Y eso, claro, eso nos invita a que salgamos de los estudios, a que vayamos a sitios diferentes. Estamos aquí al lado del Bidegorri, al lado del Polideportivo de Landako. Y claro, aquí que hemos venido y a sacar unas tomas, a tomar unas tomas y a grabar unos recursos y demás, como coloquialmente se dice en televisión, pues que nos hemos encontrado con Jon Gallástegui aquí. Y teníamos ganas de estar con Jon porque vamos, para hablar un poco de lo que es su día a día, su amor por el gimnasio, el culto, amor por el culto al cuerpo también, pues de todo eso, porque es muy joven, tiene 23 años y desde luego que tiene un recorrido pues corto en la vida porque es joven, pero que culturalmente como de cuerpo, pues desde luego que ha avanzado mucho. Bueno, nos va a contar mejor. Jon, ¿qué tal? Va que muy bien, bueno, es eso, encantado de estar contigo hoy, de hacer la entrevista y eso, y cuando me dijiste que para hacer la entrevista y eso para hablar un poco de culto cuerpo, pues me encantó la idea porque creo que es un tema que en general no se conoce mucho, digamos, afuera del mundo del gimnasio no se conoce mucho, fuera de, pues en la calle y eso, y me gustaría pues acercarlo un poco a la gente y explicar un poco pues mi día a día, lo que hago cada día, lo que es para mí el estilo de vida fitness y hablar un poco en general sobre ello. Exactamente, porque eso parece que desde fuera viendo este tema, ¿no? Parece que es como un poco tabú, ¿no? Parece que un poco oscuro igual, tal vez, ¿no? No sé por qué se ve así de esa manera. ¿Tú lo vives así? ¿Tú lo ves también, lo aprecias así? Yo creo que sí, creo que más que nada, o sea, la gente por lo general tiene mala fama, digamos, porque mucha gente pues no lo considera un deporte. Digamos que pues igual los deportes de rey, digamos, son el fútbol, el baloncesto. Y lo que es el gimnasio y estar, digo, pues, machacado en un sitio dentro, pues haciendo pesas y todo, pues se ve como mal, se ve como, o sea, no mal, pero al final porque la gente lo respeta, pero realmente es algo desconocido. O sea, no es como, no se ve en la tele, no, digamos que no es como otros deportes. Se ve como que sois un poco, permíteme, como un poco enfermos del gimnasio. No tanto como algo saludable, sino un poco obsesionados con el... Es como que no se considera saludable y es como que se considera más, pues digamos, la gente tiende a decir que estamos obsesionados con este mundillo, que solo pensamos en ello, que no podemos salir de ello, es como que te encierras y eso, y para nada, o sea, para nada. Yo aparte del mundo del gimnasio, o sea, puedes tener tu vida social, puedes tener una vida totalmente normal, digamos, y creo que, vamos, que esa mala fama, o sea, no sé realmente, o sea, de dónde parte ni nada, pero bueno, creo que es algo que no es real. O sea, lo que la gente piensa, creo que yo no lo comparto para nada. Tienes 23 años, o sea, es muy joven. Años, pero sí, 23. O sea, todavía, sí. Muy joven, eres muy joven. Sí, la verdad que sí, bueno, empecé... La gente realmente me ve y dice, joder, pues yo pensaba que tenías 26, 27 años, aparenta más. La gente me dice que aparento más años. Pero yo creo que más que nada también es por el físico, porque mucha gente me dice, joder, pues con ese cuerpo, con ese, digamos, con la altura y todo, pues sí que te dicen que parece más grande y eso, que parece más adulto. Pero eso, yo realmente, pues eso, tengo 23 y empecé aquí en el gimnasio pues, a los 18. ¿A los 18 empezaste en el gimnasio? Hace 6 añitos ya, sí. Pesas, me refiero a hacer pesas y tal. Dejé, bueno, anteriormente hacía natación, estuve aquí en el equipo de Durango, en el Tavira, nadando durante 15 años, empecé más o menos a los 3 años, desde muy pequeñito, en Tavira, y luego seguí, cuando pusieron las piscinas aquí en Landako, pues seguí entrenando aquí, pero al final estuve pues 15 años, también competía en natación, digamos que siempre he sido de agua, también he hecho surf, pero deportes de agua más que nada, he sido de agua, o sea, más que como mis amigos han hecho pues igual fútbol o baloncesto, otros deportes, pues yo he sido más de piscina y del mar también. Oye, pero qué cambio, ¿no? Porque antes estábamos comentando, si tú te dedicas a la natación, pues lo más delgado o ligero posible, ¿no? Para nadar. Exactamente. Nada que ver con ahora. Cuando nadas, claro, para nadar al final, para deslizarte en el agua y todo, o sea, tienes que ser hidrodinámico. Digamos que yo cuando nadaba eso, pues mido más o menos 1,82 y pesaba 75 kilos como mucho. O sea, no pasaba de ahí cuando nadaba, pues estaba muy ligero, o sea, sí que tenía, digamos, una base muscular, porque nadando sí que desarrollas músculo, pero estaba muy delgadito, o sea, estaba pues, comparado con ahora, que ahora peso pues, unos 90 kilos, la verdad que he pegado un cambio muy grande. O sea, pero más que nada porque la natación, o sea, quemas un montón, o sea,
yo comía un montón, comía pasta, comía de todo y al final quemas un montón y quiero decir que al final no desarrollas músculo y por eso pues me mantenía siempre en el peso. Y cuando lo dejé de eso, digamos que empecé a quemar menos calorías, empecé a comer más y mi cuerpo tuvo un cambio increíble. Fue como... ¿Cuánto pesas ahora? Ahora peso 90 kilos ahora mismo. 90, un 82 mides, Eso, 90, 90 kilos. kilos, eso es. Y estás, claro, es que estoy yo, es por lo que percibo muchas veces, ¿eh? Ahora tú estás en tu peso, dirías, o uno siempre quiere más. No estoy en mi peso, digamos que ahora mismo estoy, o sea... En tu peso quiere decir ideal para ti, ¿eh? Sí, o sea, para mí estoy un poco más de mi peso. O sea, yo, por ejemplo, ahora mismo, sí, porque yo, por ejemplo, o sea, cuando mejor me veo es con 88, 87 kilos más o menos, O sea, ahora, con un poquito ahora menos. Es que tienes un Tengo poco demasiado. Más, eso es, tengo más, eso, sí, yo creo que tengo más de lo que, o sea, no igual demasiado, pero sí que estoy menos marcado que otras veces. Yo, por ejemplo, cuando estoy, digamos, durante el año, pues hago eso, una temporada, digamos, de definición, que es cuando pues tú haces una dieta para marcarte más, para definir y eso, y otra temporada, digamos, de volumen, que es cuando comes más calorías, porque quieres aumentar masa muscular, quieres ponerte más grande, digamos, quieres, pues eso, desarrollar músculo y comes más. Y por eso pesa más de lo esto, pero yo al final de eso, pues creo que mi peso ideal está en 86, entre 86 y 89 kilos. O sea que tienes que bajar un poquito, Eso es. tienes que hacer un poquito de fitness y bajar un poquito, Hacer un poquito, ejercicio aeróbico, cardio, sí, ¿no? Un poquito de cardio para bajar un poquito. y dieta sobre todo, o sea, comer bien. O sea que dieta para subir músculo, es difícil eso, entender, ¿eh? Dieta para subir músculo, dieta para bajar músculo, o sea, eso, y todo se basa en arroz y la pasta, o y el pollo, siempre es arroz, pasta y pollo. La gente tiene eso, tiene concepto de que el mundo del culturismo y el fitness es solo arroz y pollo. Sí. La gente dice, pues eso, es como que solo comemos eso, arroz y pollo, y creen que no comemos nada más, que no sale de ahí, digamos, que solo es eso y eso, y por eso dicen, jo, pues qué aburrido, que no comas nada, es como que no sales de ahí. Y para nada, o sea, no es solo eso, o sea, que digamos que yo, pues eso, intento siempre variar un montón la fuente de hidrato, pues como arroz, como pasta, como patata cocida, como boniato, como avena, sobre todo, o sea, luego de proteína, no solo pollo, como pollo, pavo, ternera, pescado blanco, pescado azul, pues variar fuentes de proteína, huevos, digamos, de todo, o sea, dinos tu día a día, desayuno, bueno, ¿cuántas comidas haces? ¿5? Hago 5, sí. 5 comidas. Sí. Del desayuno tuyo, ¿cuál es? Pues mi desayuno es 120 gramos de avena, ahora mismo, con 300 mililitros de clara de huevo, que ahora las venden en Brix, y luego unas frambuesas. ¿Frambuesas? Sí. Realmente, igual es un poco raro, ¿no? Porque, digamos, frambuesas es como que la gente dice, ¿y cómo frambuesas? Como que no creen que forma parte de ese mundo. Pero tú realmente puedes cuadrar muchas comidas en el mundo de fitness. O sea, frambuesas, digamos, fruta, puedes meter, mientras, digamos, te mantengas, o sea, tengas las calorías contadas y todo, o sea, puedes meter lo que tú quieras. Pero es que decía, ¿tú cuentas las calorías? Depende en qué fase del año, porque, por ejemplo, si quiero definir, sí que las cuento. Porque cuando estoy en fase de competición, digamos, preparándome para una competición o lo que sea, pues sí que tengo que contar calorías porque al final tengo un objetivo, tengo una fecha marcada y tengo que llegar a ese día pues con este peso y con este índice de grasa corporal, ¿no? O sea, digamos con poca grasa corporal. Y por eso pues voy reduciendo calorías cada día y por eso las cuento. Pero en fase, digamos, de volumen o fuera de temporada, cuando no tengo que competir ni nada, cuando quiero pues hacer músculo y eso, pues ahí no las cuento. Como más digamos que es más libre todo. Nos hemos quedado en el desayuno, luego hablamos de la competición. Desayuno, las comidas siguientes, ¿cuáles son? Bueno, ¿Cómo son? Arroz blanco con verdura, digamos con esta verdura, pues con guisantes, con zanahoria, con judías y pollo. Bueno, pollo, pavo o una fuente de proteína, digamos, siempre. O sea, siempre intento meter una fuente de hidrato y proteína en cada comida. Digamos que a la mañana era la avena con el huevo, o sea, ya tienes una fuente de hidrato y una fuente de proteína. Luego al mediodía es la fuente de arroz, que es la fuente de hidrato, y luego el pollo, que sería la proteína, digamos. Luego cuando llego a casa, bueno, eso lo como en el trabajo, bueno, pues digamos, cuando llego a casa como siempre suelo comer patata cocida, bueno, pero alterno, ¿no? O sea, no como siempre igual, porque por ejemplo tengo como un grupo de alimentos y voy eligiendo. O sea, puedo comer patata cocida, o boniato, que me encanta, o arroz, o pasta, pero eso, digamos, siempre intento controlar las cantidades, digamos, así como 5 gramos de arroz, pues como 5 gramos de pasta, o como, yo qué sé, pues igual, o sea, lo equivalente, digamos, a todo. Siempre, o sea, por ejemplo, nunca, imagínate que pues 100 gramos de arroz, por ejemplo, tienen como 75 gramos de hidrato. Pues por ejemplo, digamos que la patata cocida, pues no sería 100 gramos, porque 100 gramos tienen menos. Entonces habría que comer como 300 gramos para llegar, digamos, para que sea igual. Yo me he perdido yo. Sí, bueno, a ver, suena complicado, pero no es tan complicado. Es que, pero no es una locura todos los días, o sea, regirte. No, aparte de la locura, un trabajo también, porque claro, tienes que preparar, tienes que cocer, tienes que tal, bueno, tienes que estar pendiente de las comidas, no sé cada cuánto tiempo. Sí que puede ¿no? ser un trabajo, pero al final yo creo que tampoco es tanto, porque al final si te gusta el mundo y todo, o sea, que dice que al final no es trabajo, es como tu día a día. Yo creo que al final se convierte en un estilo de vida.
Porque no es que, joder, no es que yo, por ejemplo, no es que diga, joder, pues tengo que cocinar ahora mismo, me da pereza, no, o sea, es como que te sale solo. O sea, es como que el cuerpo te lo pide y no me da pereza. Por ejemplo, pues las comidas por ejemplo, de mañana, que mañana es viernes, pues me las haré todas hoy, esta noche. Me preparo todas las comidas por la noche, así mañana no cocino en todo el día. Pues si salgo fuera, pues me llevo mi tupper con mi comida y como ahí, y por eso, o sea, me ahorro todo el trabajo. Y que lo hago toda la noche y no me da pereza, o sea, que realmente preparo todo y... Pero yo pregunto, ¿eh? No llega un momento no te llegas un poco a aislarte, ¿no? Porque eres tú, tus comidas, imagino que tus horarios, ¿no? No llegas un poco a aislarte de tus, resto, no sé, dices. sí, yo qué sé, de tus amigos o tal, no sé. Hombre, es verdad que sí, que pues, por ejemplo, mis amigos pues no tienen la rutina que yo sigo, pues Claro. digamos que soy de los únicos que va al gimnasio y eso, y sí que a lo mejor te aislas un poquito, pero que dice que no hay ningún problema, que dice que al final tú puedes, como he dicho antes, puedes compaginarlo con una vida, o sea, totalmente normal, que dice que tú al final puedes... Mis amigos, por ejemplo, yo cuando empecé al gimnasio, pues les parecía súper raro y decían, joder, tío, estás loco, estás obsesionado, y digo, joder, pues que ¿Cuánta gente te ha dicho estás obsesionado, John? he perdido la cuenta ya, se ha perdido la cuenta, muchísima gente. ¿Y qué has contestado? Que no, o sea, realmente que al final que hasta que no estés en el mundo, o sea, no lo entiendes, que dice que tú al final me puedes decir eso, pero es que si no estás en mi cuerpo y si no lo vives tú, es que no lo entiendes, y es normal, o sea, yo respeto, que la gente piense eso, que es una locura, que eso, pero yo creo que al final si no estás en el mundillo metido y si no lo conoces realmente, que no puedes tampoco opinar, porque yo creo que si lo vives desde dentro, o sea, yo creo que se entendería más, digamos, lo que es este mundillo, o sea, mucho más. ¿Tú te gustas más así o te gustas más como eras antes? Yo me gusto más así. Así. Yo creo que sí. O sea, con este volumen de cuerpo Sí. y demás. Antes estaba más delgadito, sí que pesaba menos y eso, pero yo creo que ahora así me gusta más. O sea, hoy en día, el cuerpo que quiero y ahora mismo en el presente es este, o sea, es el que me gusta. Y lo hago, o sea, por estética, digamos, también, por yo verme bien en el espejo, porque me encanta verme así. Pero aparte también porque es algo funcional, que yo al final también lo hago o sea, no solo por estética, sino porque siento que tengo más fuerza, siento que, o sea, me gusta ser así, no sé, me gusta, o sea, no solo digamos que es porque no solo apariencia. ¿Te gusta a ti mismo estar así, no? Eso es. ¿Sois un poco exhibicionistas? Hombre, yo creo que Un punto. hay un poco de todo. Punto. Yo creo que mucha gente igual pues sí que va al gimnasio eso un poco por exhibir, porque muchísima gente digamos va al gimnasio porque quiere lucir cuerpo en verano, quiere yo casi ir a la piscina y que la gente le mire y le gusta eso, que se fijen en él, que se fijen en ellos, y yo creo que no, o sea, no soy quien para decir nada, pero yo me considero bastante humilde en ese sentido. No. Yo no lo hago por gustar a nadie, ni porque la gente me mire, ni porque me digan, joder, tío, ¿cómo estás? Para nada, o sea, lo hago por mí mismo. Y que al final, a lo mejor cuando apunté al gimnasio sí que lo hacía igual por eso. Sí que pues, me gustaba, yo que sé, que la gente pues igual se fijara en eso, y lo admito. O sea, eso es algo que nunca he dicho, pero sí que lo admito, al principio. Pero luego es como que te engancha, te gusta y lo haces por ti. O sea, se convierte en algo que es algo propio. Es ahora a ti y mira, pues igual te pones una meta y dices, pues dentro de X meses quiero mejorar y quiero levantar más y quiero llegar a esto. O sea, te marcas un objetivo y lo das todo, o sea, día a día para llegar a ello. ¿Cuántas veces te miras al espejo, John, al día? A ver, bastante. Lo admito. Me miro bastante, pero no por digamos, por creerme en nada, o sea, es porque... No digo para más ver... que nada por ver progreso. Para ver progreso, Porque ¿no? cada día te levantas y dices, pues mira, pues te pesas y dices, jo, pues mira, pues me veo mejor que... Porque a lo mejor un día no haces mucho, pero semana a semana pues sí que notas cambios. Sobre todo cambiando la dieta y eso, pues sí que lo notas. Y sí que me miro, pues más que nada ver por eso. Eso, hacer vídeos y eso, pero más que nada por ver la progresión. Ya sea para subir o para bajar de peso, o sea, siempre... Pero no por creerme nada, no lo hago por fliparme ni por nada de ello, o sea, no... Es difícil, o sea, siempre cuando uno va al gimnasio, mueve el mundo del gimnasio siempre, y de hecho hay la mayoría de gente que solo lo que hace y lo que trabaja es de cintura para arriba. Exactamente. Y el inferior pues nada, ¿no? A ti te imagino que te gustará más, porque gustar siempre gusta más la parte de arriba, no la parte que se ve, ¿no? Eso. Mucha gente, La pierna y tal. Que hay gente, pues les llaman piscineros, que es la gente que entrena pecho y bíceps, o sea, solo hace brazo y bíceps. Cree que va al gimnasio y solo quieren hacer eso, lo que se ve. La parte de adelante, digamos, que es entrenar el pecho, digamos, en los pectorales y el brazo. Y creen que ya no hay más músculos, o sea, no existe el hombro, no existe la espalda, las piernas, ¿qué son las piernas? Y para nada, o sea, creo que hoy en día, sí que antes, por ejemplo, se veía mucha más gente que solo entrenaba, o sea, la parte de arriba la veías enorme. Ves gente con unos brazos increíbles, con un pecho y todo, y luego las piernas así, como palos. Les llaman patas de gallina. En inglés pues siempre se dice chicken legs, que es como, ¿sabes?, piernas de gallina. Pero al final eso, yo creo que cada vez más gente se está concienciando y eso sobre el tema, y yo, se ha visto, por ejemplo, cuando entrenaba aquí en el Pori hace 5 años,
veía muy poca gente haciendo pierna, muy poca gente entrenando la pierna. La gente solo trabajaba el tronco superior. Pero ahora sí que ves a gente haciendo cada semana su rutina de pierna y todo, y sí que la gente pues parece que está empezando más a trabajar la pierna. O sea, hacer, digamos, conseguir, o sea, que tener todo el cuerpo proporcionado. O sea, todos los músculos sin olvidarse de nada. Mucha gente estará pendiente de la televisión diciendo, bueno, ¿y cuándo vamos a ver el cuerpo de Jon? Hombre, yo, a ver, no soy, como he dicho antes, tampoco, o sea, no soy exhibicionista, digamos, no me gusta tampoco mostrarme, Que seamos culto al cuerpo. Pero, por ejemplo, hombre, lo muestro más, digamos, en redes sociales. O sea, no igual aquí en persona, no lo voy a hacer, pero sí que lo muestro, digamos, en redes sociales. Uso mucho Instagram, Facebook, me gusta, y sí que subo fotos, digamos, mías, pero no más que nada por enseñar mi cuerpo, sino yo creo que uso redes sociales para motivar a la gente, para inspirar, digamos, para ver que pueden conseguir un cambio, o sea, haciendo las cosas bien, pueden, ya sea, o sea, tengan el objetivo que tengan en la vida, no solo físico, sino lo que sea, o sea, marcarte una meta e ir a por ello. ¿Cuántos días, no te he preguntado antes, cuántos días a la semana vienes al gimnasio? Intento medir un mínimo de 5 días. 5 días, ¿cuántas horas en total a la semana? Total a la semana, horas, digamos, pues horas son, pues, depende, a ver, hay entrenamientos que duran más tiempo. Por ejemplo, el entrenamiento de pierna, por ejemplo, pues lo hago en hora y media más o menos. Pero por ejemplo el pecho, como es más pequeño, pues en una hora ya lo acabo más o menos. Pero la gente cree eso, que la gente me pregunta siempre, pues ¿cuántas horas estás en el gimnasio cada día? ¿Cuánto tiempo te pegas? Y les digo, pues una hora y cuarto como mucho. Me dicen, ¿solo eso? Es como que les impresiona, o sea, creen que para tener un cuerpo así tienes que estar como 2 o 3 horas en el gimnasio y para nada. O sea, de hecho sería contraproducente. Estar más tiempo en el gimnasio al final, o sea, es sobreentrenamiento. Es decir, que yo, por ejemplo, llega un punto que a partir de una hora ya, o sea, ya no siento nada, ya no siento esa congestión, no veo que no hago nada en el gimnasio, es solo perder el tiempo, pasar el tiempo. Y para eso me voy a casa, o sea, yo será porque has estado muchas horas, ¿qué quiere decir que has metido muchas horas antes? Sí, no, por supuesto, en tu vida, claro. Al final vas aprendiendo, o sea, es todo aprender. Sí que al principio, pues yo que sé, creía que cuanto más tiempo, pues era mejor. Sí, porque, bueno, entrenarte 2 horas a la semana, o sea, perdón, 2 horas al día o 3 horas, pues seguro que haces más músculo, pero para nada, o sea, vas aprendiendo, vas, digamos, adquieres conocimientos en el mundo y eso, y vas conociendo mucho más, y al final te das cuenta de que con 45 minutos, una hora, es suficiente al día, o sea, nada más. A mí no ocupa, realmente creo que importa más, digamos, lo que haces el resto del día, pues, sobre todo en este mundo, digamos que mucha gente cree que para tener un cuerpo así hay que entrenar, y no tienen tanto en cuenta la comida, digamos, la dieta. Y yo creo que al final, al ser un estilo de vida, digamos, de, o sea, 24 horas, 7 días a la semana, o sea, no es solo, digamos, esto es lo fácil, digamos, o sea, tú entrenas una hora, te vas a casa, pero claro, luego lo que importa es lo que haces en casa, desde que te levantas, después de entrenar, antes de entrenar, o sea, lo que comes, todo, o sea, yo creo que importa más eso que realmente entrenar, o sea, que estar aquí 2 horas machacándote para nada, o sea, con una hora es suficiente. Ya, pero entenderás que es muy sacrificado también mantener un plan de vida con lo que te comentaba antes, que ciertas comidas, porque a todos nos gusta comer otras cosas, y tú me decías que a ti también te gusta comer otras cosas, claro. La comida basura me encanta. Te encanta, como mucha gente, claro. Las patatas fritas, todo claro. Me encanta. Pero tengo ese autocontrol de no comerlo en mucho tiempo, porque al final tengo un objetivo y es lo que me gusta, o sea, tener un cuerpo definido, y sé que para definir pues no puedo comer cierto tipo de alimentos. Porque, por ejemplo, si como una pizza, pues por ejemplo no es... ¿Te sientes mal? No me siento mal, no me siento mal, pero sé que no es bueno para mi objetivo, y sí que puedo, pues, si por ejemplo si me como una pizza, pues sí que mañana me noto más retenido de líquidos y no me veo tan marcado, tan definido, entonces pues sí que intento eso, pues a mí me encanta la comida, pero eso, tengo ese autocontrol, digamos, de comerlo pues cada X tiempo. Ya, pero es que es difícil, o sea, es muy difícil. Tú puedes mantener igual unos meses, los meses de invierno, igual, ¿no? Por ejemplo, pero claro, mantenerte así durante muchísimo tiempo, con una rutina, Las vacaciones, porque sobre todo, pues mucha gente tiende a no hacer dieta. Pues la hace, pero menos, porque en verano tienes helados, tienes un montón de cosas, tienes más tiempo libre, pues hay comida por todos lados, por la calle, por todos sitios, entonces pues sí que tienes a comer pues más comidas, digamos, no solo lo tuyo, sino eso. Pero yo creo que al final... yo realmente, a ver, sí que en verano y en vacaciones sí que no hago tampoco dieta 100%, o sea... Sí que te relajas un poco. Eso, me relajo, o sea... Es como que todo el año mantengo una línea bastante seria, digamos, en cuanto a entrenamiento y nutrición. Y en verano, pues sí que, si me voy fuera o lo que sea, pues sí que tiendo a comer más, digamos, o a comer más, pues, por ejemplo, pues helado, que a mí me encanta, o sea, como he dicho antes, me encanta, entonces pues sí que me lo permito. O sea, ¿Hace cuánto tiempo nos comí unas patatas fritas con un huevo frito, por ejemplo? Hombre, huevo frito sí que como, pero patatas fritas, pues hará como unos 7 o 8 meses, por ejemplo. 7 o 8 meses. Sí, como patata, pero la como cocida. Es que importa mucho la manera de cocinar los alimentos, cómo lo cocines. Por ejemplo, la patata cocida, la patata es muy buena, pero depende de cómo la cocines, te va a aportar una cosa u otra. Si tú haces patatas fritas, pues, digamos que absorben todo el aceite, pues al final no es bueno para el objetivo.
pero si la haces cocida y digamos que pues cambia mucho la cosa, cambia muchísimo la cosa.